es André y básicamente voy a encargar de este curso, ¿ok? Bien, entonces, empezar teniendo en cuenta de que esta herramienta está indicada para solucionar o al menos incidir si hay presencia de puntos gatillos miofasciales, ¿ok? Entonces, entender de que para yo poder solucionar un problema, tengo que entender el contexto y saber si el problema realmente está ahí. A lo que voy es que no me tengo que imaginar cosas, ¿ok? Yo no puedo apuntar con el dedo, ah, te duele ahí, debe ser un punto gatillo. No, se trata de poder evaluar. Y considerar en primera instancia de que existe ya una marca patentada de ese punto gatillo miofascial, es decir, hay unas ciertas características que va a presentar el paciente que me pueden a mí hacer pensar que estamos frente a un problema de este estilo, ¿ok? Número uno, hay un componente motor. ¿Qué quiere decir? De que la persona ha perdido fuerza. ¿Sí? Esto es importante porque no solamente se trata de que esté abultado, esté contracturado, esté hecho bola, no. Ha perdido fuerza como tal durante el movimiento. ¿Ok? Número dos, un componente sensorial, es decir, que esa zona está más sensible de lo normal. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Tú le pides a la persona te refiere de que tiene un problema acá, un dolor X, y tú le pides de que haga una presión con ligera extensión de muñeca y te das cuenta que no tiene la misma fuerza que en el otro brazo. Si es con un dinamómetro o con la prueba de Daniels, te vas a dar cuenta de que no tiene la misma fuerza. Ok, hay pérdida de fuerza, componente motor. Punto número dos, esa zona está más sensible de lo normal, es decir, el solo hecho de colocar una ligera presión va a provocar o desencadenar el problema. Está hipersensible, ¿ya? Y hay un componente autónomo. Y cuando hablo de un componente autónomo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hablo netamente de ese sistema vascular o esa poca llegada de sangre hacia la zona, ¿ya? Que debería ser corregido por el sistema autónomo, bueno, en este caso. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O por qué está pasando este problema con la persona? No se trata de mera coincidencia o de al menos una intención de fisiológicamente entender el problema. Se trata de que ya hay ciertos artículos o cierta evidencia que te está intentando explicar el problema. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra intentar? Porque si bien es cierto, somos muy entusiastas de poder, adelante, adelante, muy entusiastas de poder entender el problema, en la actualidad no existe algún tipo de argumento sólido que te explique la presencia de puntos gatillos miofasciales. ¿Ya? Solamente son teorías nada más. ¿Ok? Pero en base a esas teorías hay que seguir entendiéndolas para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces, para ir al principio de la historia, cuando tú haces una ligera fuerza, ¿sí? Cuando quieres hacer una fuerza, el sistema nervioso, ahí se puede ver la neurona extendiéndose a través de su segmento hacia el músculo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que se manda el impulso nervioso y llega al músculo para que tú puedas hacer la contracción muscular, ¿sí? Esto es voluntario. Yo elijo generar contracción para que se pueda mover, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese impulso nervioso que se trasladó a través del cerebro hacia el músculo se transmite a través de todas las células musculares, ¿ya? Hablar de células musculares es hablar de la sarcómera, la célula más pequeñita del músculo. ¿Listo? Entonces, una vez que el impulso nervioso llega, hay un sistema que se llama el sistema T que se va a encargar de generar ese cambio o el movimiento dentro de la célula muscular. ¿Ok? Entonces, cuando se da esa transmisión de electricidad a través de la célula muscular, empieza el proceso de contracción, es decir, que empieza el proceso de movimiento de las proteínas dentro del músculo, la actina y la miosina se van acercando para producirse esa famosa contracción, esa famosa fuerza. Pero hay algo muy loco, que mientras se dé esa contracción,
el calcio intracelular, o sea, hay un calcio que nuestro propio cuerpo crea para hacer la contracción, no el calcio de la leche ni el queso, ¿ya? Es un calcio del propio cuerpo que crea. ¿Ya? La contracción celular empieza a generar aumento de llegada de calcio a la zona, ¿sí? Para hacer el proceso. Entonces, cuando tú quitas la contracción, ese calcio que ha ingresado dentro del músculo, lo ideal es que se libere, que se vaya, ¿sí? Para volver a recaptarse en la siguiente contracción. ¿Ok? Bien. Y este al final va a estar adherido siempre al retículo sarcoplasmático, que es una capa que recubre a esas sarcómeras o esa fibra muscular. Bien, eso es dentro de lo normal. Eso es lo que debería suceder, ¿ok? En una persona común y corriente, sana del día a día, ¿ok? Pero, bueno, acá hay otra vista de lo que les acabo de explicar. La parte de arriba, que es la parte de azul, es la neurona y la parte de abajo es la otra neurona que ya es motora, ¿sí? Que llega al músculo. ¿Y qué es lo que debería pasar? Que esos neurotransmisores que se están liberando, especialmente acetilcolina, ¿sí? O acetilcoenzima A, deben llegar hacia el otro nervio, ¿sí? De un nervio al otro tienen que pasar esos neurotransmisores. Pero ¿qué pasa? Que lo que te proponen es explicar por qué está aumentando la fase de contracción en algunas fibras musculares, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo del ser humano pasa por ciertos eventos, ya sea sobrecargas, ya sea sobreestiramientos, ya sea etapas de fatiga, se teoriza que pueden pasar tres cosas. ¿Ya? Acá lo que te explican, que creo que lo puse acá, sí, lo que te explican es que o es un exceso de este neurotransmisor, de acetilcolina, que hace que el músculo se siga contrayendo, ¿sí? Hay poco receptor de ese neurotransmisor, por ende, al liberarse acetilcolina, los receptores son muy poquitos, no se dan abasto, ¿sí? Y aumenta la contracción. O es que los receptores nicotínicos se han hiperactivado, esos receptores clásicos que aparecen durante la contracción. Entonces, si bien es cierto, no se sabe lo que sucede, cuál de las tres puede pasar, ¿sí? Pero sí hay algo muy interesante en Espérate, ¿dónde está? Ok. En toda la parte de abajo, ¿sí? Que hace referencia a la llegada hacia el músculo, todo ese retículo sarcoplasmático se empieza a dañar, se empieza a degenerar o empieza a haber ciertos cambios, como quien diciendo malos, ¿ya? Dañinos para el músculo como tal. Lo que incide a que cuando se libere otra vez acetilcolina hacia ese lugar o los receptores no estén adaptados, se siga provocando el mismo problema constantemente. Es decir, se mete a la persona dentro de un círculo vicioso de no poder controlarse el problema. ¿Ok? Y ahorita lo voy a explicar en alguna de las experiencias que han escuchado o han visto en algún punto, ¿ya? Bien, entonces, este es el resumen de lo que bueno, hablándote ya en cristiano, pues, ¿no? Entonces, si tú sobreestiras un músculo, si tú generas un exceso de contracción durante mucho tiempo o llegas a fatigarlo el músculo por sobrecargas, va a haber un pequeño microtrauma sobre el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Donde debería llegar ese receptor. Lo que hace que el calcio intracelular entre en exceso en la zona y provoque una contracción muscular sostenida. Y, ojo aquí, hago bastante énfasis en esta parte para que no se rompa un poquito el criterio, no es una contractura muscular, ¿sí? Igual va a existir el periodo de relajación, solamente que es más grande el periodo de contracción, es decir, que el periodo de contracción tiene picos y mesetas donde se va en lineal y de ahí el periodo de relajación es muy chiquito y después otra vez vuelve el periodo de contracción, pero sí se llega a relajar. En una contractura muscular no sucede eso. En una contractura muscular el músculo siempre está en contracción, ¿ya? Que principalmente está relacionado con pacientes neurológicos. ¿Ok? Bien, entonces, acá yo te dejo un mapa, que obviamente lo vas a tener.
¿ya? Que lo vas a tener, donde te explico básicamente el círculo vicioso en el que entra la persona. Entonces, cuando hay un hiperestiramiento, vuelvo a repetir, cuando la persona está en contracción mantenida o cuando entra en un proceso de fatiga y va a haber un microtrauma, se va a destruir ese retículo sarcoplasmático. Se libera calcio intracelular y empieza la contracción mantenida. Profesor, ¿y qué problema hay con eso? Fácil, que cuando empieza a contraerse sostenidamente, los vasos sanguíneos que deberían llegar al músculo entran en el sistema autónomo, básicamente iniciando su mecanismo de defensa, entra en una estrechez de este, produciendo isquemia, o sea, dejando de que llegue sangre a la zona. ¿Ok? Entonces, no llega sangre, no llega oxígeno, los desechos metabólicos se acumulan, el ácido láctico se eleva, ¿sí? Y empieza lo que ustedes coloquialmente empiezan a conocer como puntos gatillo miofaciales. Esos puntos gatillo miofaciales liberan sustancias de dolor, histaminas, citoquinas, prostaglandinas, todo ese tema que ustedes ya conocen, y empieza a aumentar la sensibilidad dentro de la zona. Lo que hace que, ojo, segunda característica para la evaluación, la sensibilidad es local, ¿sí? Es un dolor de tipo referido, es decir, que la persona tiene que decirte, oye, la presión que tú me estás haciendo no es la que me duele, es el lugar el que me está doliendo. Si la persona te dice, no, es tu dedo el que me está doliendo, ese no es el punto de activación facial, ¿ya? Lo que va a hacer que el músculo aumente su tono, ¿sí? Entrando en una protección muscular. Cuando tú, por ejemplo, a ti te duele el hombro, ¿sí? Y de alguna forma lo llevas a rotación interna para que te protejas y no te muevas, ¿sí? Y tú tocas el músculo y dices, uy, no, es que está bola, ¿no? Está contracturada, además. No, es simplemente que el músculo aumentó su tono para protegerte y de que no se mueva y no se siga lesionando, ¿ya? El músculo simplemente es una víctima de todo esto. Simplemente recibe órdenes del sistema nervioso. ¿Bien? Y eso va a provocar de que se pierda flexibilidad del tejido, se pierda movilidad en el tejido y cuando la persona vuelva a hacer su actividad, adivina qué va a suceder, va a ingresar otra vez en este círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, importante entender este patrón de dolor para poder entender cómo yo lo voy a evaluar. ¿Ok? Bien, ahora también algo importante que mencionar hasta este momento es de que si bien es cierto, no existe como tal un argumento sólido de decirte si el problema es netamente muscular o el problema es netamente de sensibilidad, ¿ya? Pero hay patrones que se han ido descubriendo al paso de los años. ¿Ok? Bien, y ante la pregunta que de repente sucedió en el primer momento que te mencioné de punto gatillo miofaciales, ¿qué es un punto gatillo miofacial? Y en el 2023 se le describe de esta forma tan sencilla y tan simple. Es una zona hipersensible por debajo de una banda tensa miofacial que produce dolor referido. Es decir, hay tantos tres características. Hay un componente motor, un componente de sensibilidad y hay un componente autónomo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de punto gatillo con una persona, cuando yo puedo decir, ah, tú tienes un punto gatillo, cuando existe la presencia de estos tres componentes. Si existiera uno o dos, te solicito de que tú puedas volver a revisar dentro de la historia clínica, o dentro de la evaluación, algunas otras posibilidades, porque hay varias. Y este puede ser dividido en dos. O sea, pueden existir dos tipos de punto gatillo miofacial. Por un lado, el punto gatillo miofacial latente y por otro lado, el punto gatillo miofacial activo. Y la diferencia es súper clara, te lo dicen los autores. Cuando hablamos de punto gatillo miofacial latente, quiere decir que el problema está, solo que el cerebro no se ha dado cuenta. Cuando es un punto gatillo miofacial activo, quiere decir que el problema está y el cerebro se ha dado cuenta del problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene un punto gatillo miofacial latente? Responde localmente al dolor. Hay una disminución de fuerza, hay una disminución de movilidad.
Ojo, bastante consideración con eso porque hay algunas personas que encuentran el componente de dolor referido y obviamente el movimiento sigue y pueden hacer la misma fuerza y todo, ¿sí? Eso no es un punto gatillo miofascial, ¿ya? La indicación que te dicen es no presiones. Si tú presionas, el cerebro se va a dar, o no hagas punción seca como tal, ni presiones, porque el cerebro se va a dar cuenta que hay un problema ahí. ¿Listo? Por otra parte, tienes un punto gatillo miofascial activo que es coloquialmente con lo que ustedes se van a enfrentar a cada rato, porque es donde la persona ya realmente percibe el problema, ¿ya? Donde ya se perdió la fuerza, se pierde la movilidad y hay un dolor capaz de irradiar y considerar bastante confusión clínicamente en este aspecto porque lo suelen confundir bastante con un tema neural. ¿Ya? No es el nervio, sino que lo que sucede es que la zona ha estado tanto tiempo sensible que ante el aumento de sensibilidad, uno de los mecanismos de protección que tiene tu cuerpo es expandir el síntoma para disminuir la localidad del problema. No sé si saben que, por ejemplo, si a mí me doliera un punto donde me he golpeado, llega la fase inflamatoria y tiende a expandir el lugar para que ese punto deje de molestar tanto. Es un mecanismo de defensa normal que tiene tu cuerpo. ¿Ok? Y para tú darte cuenta si estás frente a un punto gatillo miofascial activo, se te solicita generar la presión con las tres barreras motrices. ¿Y en qué consiste, profesor? Es facilísimo. Imagínate que yo tengo un punto gatillo miofascial en el aductor del dedo pulgar, ahí por delante de la tabaquera anatómica, ¿ya? Acá. Entonces, siempre que ustedes van a generar una presión, nunca es en punta y la gran mayoría de casos es de esta forma, ¿sí? Entonces, provoca la presión suavemente. No se trata de desesperar al paciente. Suavemente vas generando una presión que va, más o menos para que entiendas, va entrando y se va quitando la presión, pero yo sigo en contacto, y va entrando y va quitando la presión y sigo en contacto. ¿Sí? Ahí. ¿Ok? Entonces, estoy ahí, genero presión, quito, genero presión, quito, ¿sí? Voy quitando y voy generando presión. ¿Qué le estoy diciendo al cerebro? De que la presión es algo normal, de que no le tenga miedo al tema de la presión y vemos respuestas. Se supone que en la primera aplicación de la barrera sensorial, la persona debe mejorar. Si mejora, estamos frente a un punto gatillo muy fácil. Si no mejora, vuelvo a repetir, te evalúa bien la historia clínica porque se puede tratar de una sobrecarga, un golpe, X cosa. ¿Ya? Entonces, la segunda barrera motriz es para confirmar lo que ya sabíamos. Entonces sigue presionando, ¿ok? Y debería bajar aún más. Y en la tercera, pues ya al cerebro le confirmas de que la presión es normal. Entonces, bueno, ya presionas normalmente, ya no suavecito, sino ya presionas y quitas, y el cerebro entiende de que eso lo puede tolerar. No sé si se llega a entender. ¿Ya? Entonces tú lo que le estás dando al cerebro es información sobre la presión y no tiene que provocar ningún tipo de alarma o sensación de sensibilidad. ¿Ya? Ese mecanismo de desensibilización es muy aplicable en varias áreas, no solamente en puntos gatillos faciales. ¿Ya? Bien. Ahora, para cerrar o encargarme de cerrar, determinar el concepto de contracturas, porque no se van a encontrar con contracturas como tal, pero suele pasar que a veces la lengua es ligera y se escapa a ese término, ¿ya? Ese término le corresponde a neurología en sí. La presencia de una banda miofacial palpable o tensa, ¿ya? Bien, te mencioné previamente de que la célula muscular se llama sarcómera. El conjunto de células musculares crea a una fibra muscular, ¿sí? El conjunto de fibras musculares va a crear a fascículos, ¿sí? Y este poco a poco va a integrarse dentro del músculo para darle esa forma. Lo que nos dan a entender es de que una banda tensa miofacial es cuando un grupo de fascículos ha entrado en este proceso de acortamiento, no, perdón, acortamiento no, en este proceso de fatiga, ¿ya? A nivel celular.
esta presencia de hipersensibilidad dentro de la zona, lo que hace que su contracción muscular, específicamente de estas fibras, se alteren y nosotros normalmente la percibimos como si hubiera una bola o como si hubiera una especie de dedo ahí, ¿ya? Que obvio no es parte de una contracción permanente. El músculo se llega a relajar, pero muy poco, ineficientemente. Ahora, también considera de que hay músculos que tienen su anatomía como en forma de ovoide o como si fuera un huevo también. Por ejemplo, el vientre muscular del elevador de la escápula, que está acá atrás, se suele bastante confundir con una contractura, con una bola, especialmente pensando de que es parte del trapecio o del supraespinoso. Cuando no, cuando simplemente es el vientre del elevador de la escápula que va a llegar hasta la cervical, ¿no? Que esa parte también lo vamos a ir viendo dentro del curso, la parte de revisión anatómica también, para que tengan en cuenta qué es lo que están tocando, ¿ya? Se entiende lo de la banda tensa miofacial, ¿no? Ya. Bien, entonces, criterios, ya ahora sí creo que ya es mucho más fácil ya entender cuándo es un punto gatillo miofacial y cuándo no. Y hay criterios para yo poder saber si estamos frente a este problema o no. Los fundamentales y los confirmatorios. Dentro de los fundamentales me dicen sí o no. Recuerda que en esta parte de medicina, en esta parte de terapia, no existen los colores grises. O es sí o es no. O tienes el problema o no lo tienes. No es que será, depende. Depende del tratamiento, sí, muchísimo. Pero el problema como tal, ¿está o no está? No es que está a medias. ¿Ya? Bien, entonces, dentro de los criterios fundamentales van a haber cuatro. La presencia de una banda tensa miofacial. Ahora, acá hay un problema, porque hay músculos que sí son capaces de mostrarte este relieve y hay otros músculos que no. Por ejemplo, no me vas a imaginar de que, o no vas a ponerte a imaginar de que un músculo profundo vas a poder sentir esa banda tensa miofacial. Posible. Músculos superficiales que capaz sí te pueden orientar a ese tipo de adaptaciones, pero no en todo, pues, ¿no? Entonces, por más que sea un criterio fundamental, está como que entre sí y no. Un punto sensible marcante en un nódulo por debajo de esa banda tensa. El aumento de sensibilidad dentro de la zona, que ahorita vamos a explicar por qué aumenta la sensibilidad en la zona, puede deberse a múltiples factores, como vuelvo a repetir, un golpe, un proceso inflamatorio, una contusión, pueden provocar esta sensibilidad y no estamos realmente, si el paciente nos estuviera mintiendo, de repente no estamos frente a un punto gatillo miofascial. El rango articular limitado por el exceso de tensionamiento, ¿ok? Es decir, que la persona llegue hasta acá nada más, por el punto gatillo miofascial. Y acá también hay otro problema, porque hay varias alteraciones al nivel musculoesquelético que pueden provocar lo mismo, que pueden ser un tema articular, un tema tendinoso. Entonces, ahí estamos como que en duda. Lo que sí tiene bastante énfasis y que los autores constantemente te lo están repitiendo para que tú puedas identificar un punto gatillo miofascial es el reconocimiento del dolor por el paciente o señal comparable. Y esto mata completamente cualquier concepto previo que hayas escuchado de puntos gatillo miofasciales con un mapa. No existe un mapa de puntos gatillo miofasciales. ¿Por qué? Porque si tú aprietas acá, ¿sí? Que hace referencia al músculo, y el paciente, tú le preguntas, ¿cómo percibes mi presión? Y el paciente te dice, me siento que me duele. Ok, ¿qué te duele? ¿La presión de mi dedo o te duele en sí la zona? No, la presión de tu dedo me está molestando. Eso no es un punto gatillo miofascial. Si él, por otro lado, dijera, sí, uy, ahí, justito ahí es donde me está doliendo. Ahí tenemos la presencia de un punto gatillo miofascial. A nivel sensitivo me refiero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la sensibilidad de cada persona es distinta. Por ende, yo no puedo agarrar y aludir que todos los puntos gatillo miofasciales siempre van a estar en esta zona del supinador largo, por ejemplo. ¿Sí? Porque puede estar más arribita, puede estar más abajo. ¿Sí? Mientras esté dentro del vientre, puede que esté sensible. ¿Me dejo entender?
Las tres barreras de sensibilidad, tú presionas ahí en la zona donde estás diciendo, ok, no, presionas, quitas, presionas, quitas. ¿Y ahí cómo lo sientes? Ah, ya me siento un poquito mejor. Ah, ¿y la presión? Sí, ya. Ahí está frente a un punto gatillo facial. Si tú haces, te dice, sí, ahí me está doliendo, ok, presionas, quitas, mientras vas conversando, ¿no? Ahí como que le estás cambiando la atención. Quitas. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo está? No, me duele igual. Posiblemente no estés frente a un punto gatillo miofascial. Algo te está ocultando. Posiblemente se golpeó, posiblemente ha hecho un exceso de fuerza en la mañana, qué sé yo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Por qué? ¿Para qué te sirve eso? Porque normalmente, y es bueno, porque todavía recién ustedes tienen esa parte ingenua de estar creciendo, que confían bastante en el paciente, pero normalmente no se debe confiar en el paciente. Todo lo que sea medible, descriptible y evidenciable es lo que yo puedo tratar. Aquello que está dentro de mi imaginación es muy difícil. ¿Sí? Si yo me imagino cosas y el paciente no está refiriendo dichas cosas, pues ahí complicado, ¿no? Bien, ahora, ponte que ya, yo tengo el punto gativo miofacial. A nivel clínico, te dicen que deberías confirmar, y si bien es cierto, hay clúster de evaluaciones para siempre pruebas ortopédicas, acá utilizan bastante la llegada de sistemas comparativos tanto a nivel médico como ortopédico. Entonces, identificación visual o táctil de la presencia de una banda tensa como tal. Imagen de esta banda tensa inducida por algún proceso de ecografía. Sí, o sea, con ecografía puedo ver si existe o no existe la banda tensa, pero bueno, es un poquito eh, con un sesgo de confirmación grande, ¿no? Porque el médico no te va a colocar así realmente. O sea, tendrías que ser muy bueno viendo ecografía. Actividad electromiográfica espontánea, ¿sí? Para ver si la conducción nerviosa está correcta, para que no sea un problema neural. Y el patrón de dolor referido, ya que eso es muy importante que lo vamos a ir viendo constante. Vayamos haciendo la práctica, te vas a dar cuenta que la presencia de un punto gatillo puede provocar irradiación en ciertas zonas. Por ejemplo, la presencia de un punto gatillo miofascial en los escalenos provoca la misma sintomatología como si tuvieras un problema neural que irradia hacia el brazo. ¿Cuál es la diferencia? Que no sigue dermatomas, como el nervio. ¿Ya? La misma lógica, tú tienes un punto gatillo, que lo vamos a ver en la cuarta clase, tú tienes un punto gatillo en el glúteo medio, perdón, en el glúteo menor, y te hace la misma sintomatología como si fuera ciática, te baja toda la pierna, ¿ya? Entonces, ahí tener bastante consideración, ¿ya? Entonces, el criterio diferencial para una sobrecarga muscular y un punto de es Básicamente la sensibilidad que se pueda mostrar. Si la sensibilidad es capaz de reducirse con darle un estímulo de confusión al cerebro, que vamos a ver por qué sucede eso, ¿ya? Confundir al cerebro, de decirle, oye, mira, te estaba doliendo por la presión, ahora ya no te duele, ah, ya está bien, ¿ya? Cuando es fatiga, no, porque está siguiendo su proceso inflamatorio, su proceso natural de reparación, ¿sí? Es como el clásico esguince, ¿no? Si se te agarra una inflamación, tú no vas a poder ocultar la inflamación con hielo. Eres muy ingenuo de creer que el frío o el hielo va a curar tu inflamación. solo da analgesia. Sí, una inflamación de 24 horas, tus 15 minutos no le va a hacer nada, pues, no tiene lógica. Ya, o sea, lo único que estás haciendo es disminuir los síntomas, mejorar la movilidad por el tema de los síntomas, la restricción, pero ahí está, la inflamación sigue. El proceso de reflexión contra eso. Claro, también obviamente la cicatriz no es la correcta y demás, pero es muy ingenuo esa parte, pues, ¿no? Considerar. Bien, entonces, uno de los criterios de evaluación más importantes que deben entender, que lo vamos a ver en la parte práctica cada vez que coloquen aguja, es el reconocimiento del dolor del paciente. Y está por encima de todos los criterios previamente mencionados. ¿Ok? Ya estamos hablando estadísticamente. Bien, ¿y por qué sucede eso de que el cerebro entiende cosas que no debería? ¿Por qué me está jugando este problema? Y básicamente se debe a una interacción muy interesante que hizo Doppler-Mort en 2010 sobre la llegada de la hiperexcitación de ciertas neuronas por la señal de alarma constante, ¿sí? Que está más referido con el tema de dolor específicamente, pero cuando sucede un problema, mira, para que me entiendas, cuando sucede un problema, te golpeaste. Ese golpe tiene que recuperarse. Quieras o no quieras, se va a tener que recuperar. Va a seguir su proceso natural de recuperación.
Pero, ¿qué te dice este estudio? Que cuando sucede este problema, hay la probabilidad de que ciertos químicos especializados en dolor, que ya previamente mencioné, ¿sí? Todavía se queden en el sistema sanguíneo o todavía se queden en la región de la neurona, ¿sí? Entonces, dando el aumento de sensibilidad en la zona. Aunque la lesión ya se curó hace rato, ¿qué pasó? Aunque la lesión, está asustado. Con la lesión ya se curó hace rato, ¿sí? Todavía persiste el dolor. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando de dolor crónico, estamos hablando de un dolor persistente que supera ese límite de historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un problema en el tejido, el cerebro va a reconocer que hay un problema. ¿Ok? Reconoce de qué tejido, reconoce a qué distancia. Sin embargo, cuando este dolor es persistente, es decir, supera su historia natural de la enfermedad, la transmisión enfática que se va a dar, cuando hablo de enfática, hablo de esa confusión que se va a dar a nivel del sistema nervioso, el sistema nervioso, para que me entiendas, ¿ya? Yo tengo dos botellas, ¿sí? Una está llena de agua, así imagínate la botella cielo, una está llena de agua y otra está llena de tiner. A la visión, las dos parecen igual, ¿sí? Entonces, ¿el cerebro qué hace? Discrimina, dice, oye, eso es lo que me estaba doliendo, pero ahora no reconozco cuál es el que me estaba doliendo porque todos se parecen, ¿ya? Entonces, bueno, tomaré cualquiera, pues, ¿no? Hasta que lo pruebas y te das cuenta de que, este no es agua, porque es capaz de discriminarlo, ¿cierto? Tú eres capaz de discriminar porque ya previamente tomaste un montón de fluidos que te permiten, o sabores que te permiten discriminar qué es cada cosa. Ya, pero acá va a haber un problema, porque al haber la hipersensibilidad que previamente se explicó, los receptores ante cualquier cosita van a estar generando señal de alarma. Entonces, ya sea presión, caricia, sea pequeños peñiscos, todo va a provocar dolor en la zona. ¿Ok? Y eso es conocido como el cross-talk, pues, ¿no? Camino cruzado, que hay algunas patologías que la tienen muy presente y puntos gatillos también lo tienen, ¿ya? Donde básicamente el cerebro no entiende qué miércoles pasa, pero la información que no debería provocar dolor ahora la provoca. Sucedió. ¿Listo? Este es el mapa que te quería mencionar previamente, ¿ya? Que te había dicho, que inclusive era muy famoso en el 2011 cuando se empezaba a hablar de fibromialgia y demás. Que nosotros teníamos un mapa de decir, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, en el glúteo tenías tres puntos gatillos miofasciales, en isquiotibiales tenías dos, en tibial anterior tenías uno, ya bueno. Eso murió en la actualidad porque los mecanismos de sensibilización son muy distintos, bueno, ya, pero hasta ahorita siguen vendiendo la lámina, así que puedes conseguirlo por ahí. Sí. Bien. Bien, entonces, importante entender el contexto. Normalmente, cuando yo aplico cualquier técnica para el tejido miofacial o cualquier técnica músculo-facial, ya como quieran llamarlo, nosotros tenemos que considerar o tener en cuenta que la gran mayoría de estas presenta ciertos patrones. ¿Sí? Un dolor tendinoso nunca se va a comparar a un dolor de tipo miofacial, nunca se va a comparar con un dolor ligamentario. Cada patrón, cada referencia te sirve a ti para entender el comportamiento de este. ¿Sí? Y si bien es cierto, este esquema de presencia de punto gatillo miofacial es parte del entendimiento básico que debes tener para aplicar aguja o saber cuándo aplicas aguja, cuándo no, quiero que se entienda lo siguiente. La punción seca es una herramienta, no es la panacea, no es la cura para todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces te gusta tanto la técnica que te olvidas que lo principal es el paciente y le empiezas a meter aguja a todo, pues, ¿no? Sí, inviertes. Ah, no, pues si con la aguja a todo el mundo le he curado, ahora supongo que curará a todo, pues, ¿no? Pucha, que volver el Mesías. No. Se trata de entender siempre el contexto de la persona y
volver a resolver el problema desde el origen. Entonces, para que se entienda esta parte, porque a veces como que duele la cabeza cuando quieres crear tus propias cosas, ¿ya? Espérate acá. Hay un concepto muy bonito o muy interesante sobre las cosas que pasan en tu cuerpo. Se llama plausibilidad biológica y significa que lo que yo diga o lo que yo argumente tiene que tener una base biológica en el cuerpo de la persona. Por ejemplo, para darte un razonamiento así sencillo, y créeme que constantemente te lo estás comiendo sin darte cuenta, ojo, no compres cosas por comprar. Si yo, imagínate que soy un conferencista mundial, de talla mundial, que soy súper conocido, ¿ya? Que, pucha, que he escrito un montón de libros y demás. Y yo vengo ante ti y te digo, yo sé la forma para mover los huesos de tu cráneo. ¿Me creerías o no? ¿Por qué no me creerías? Ya están fusionados. Por más que yo te diga lo que te tenga que decir y tenga la autoridad que tenga, yo no puedo pasar por lo real, pues, ¿no? Lo biológico es así, es sí o no, y se acabó. Entonces, pero a pesar de eso, se sigue vendiendo ciertos conceptos que no existen, pero a pesar de que tienen lógica y tienen razón de ser, ¿sí? O sea, tienen explicación algunos que no están relacionados al discurso que te están mencionando, pero a pesar de ello, pues, por la falta de conocimiento, sales a comprar. Entonces, con toda sinceridad, ¿qué crees? ¿Un músculo se estira o no se estira? ¿El músculo se puede estirar o no? ¿Qué crees? Dilo, no me equivoco. Sí, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bien. Lo ideal en esta vida es equivocarse para seguir aprendiendo. Y la respuesta es súper sencilla. El músculo solamente hace dos cosas, nada más. Se relaja y se contrae. No hace nada más. No se hace bolas, no se hace nudo, no le entra aire. ¿Qué más? No se tuerce. ¿Qué más le dicen? Que no, que el de Bengué que le ponen, ¿no? Que se hace como un, esto ya. El músculo solamente se contrae para hacer fuerza y, y se relaja para quitar dicha fuerza. Nada más. Y ojo, que esta necesidad viene del sistema nervioso, no es en sí del músculo. El músculo simplemente es un chambeador, un trabajador más. ¿Ya? A ese aumento de fuerza se le conoce como tono muscular, que aumenta el tono muscular, y a esa reducción de fuerza es que disminuye el tono muscular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Y alguno me va a decir, mentira, profesor, lo que usted está hablando está mal porque yo en la mañana me estiré. Entonces, la sensación de estiramiento que tú tienes es 80% del tendón y 20% del nervio. ¿Sí? Ellos son los que te van a informar de la tensión que estás sintiendo cuando tú te estiras. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el estiramiento? El problema con el estiramiento no es en sí el estiramiento. El problema con el estiramiento es el discurso que hay detrás de este. ¿Ok? Para que se entienda. Lo vamos a utilizar con el trapecio para que se entienda el concepto, ¿ya? Para que entiendas por qué se supone que si yo estiro debería, ¿no? Solucionar el problema, ¿no? No es que está ahí duro, ya. Cuando tú te estiras, se produce la sensación de tensión en el tendón. El responsable de informarte del grado de tensión es el órgano tendinoso de Golgi, que está dentro del tendón. Él le informa del grado de tensión al cerebro. Oye, mira, cerebro, se está estirando, ¿ah? Ya. Así como hay un órgano tendinoso de Golgi que le informa de la tensión, también hay otra estructura dentro del músculo que le informa al cerebro, que se llama el fuso neuromuscular, ¿ya? Que le informa también al cerebro, oye, mira, se está estirando, ¿qué hay que hacer? Hay que relajarse, pues, ¿no? Para permitir el estiramiento, ¿ok? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, cuando tú te estiras, lo ideal es saber que hay sensación y que el músculo empieza a relajarse. ¿Cuándo es el problema? Cuando esta sensación de estiramiento es desproporcionada a la tolerancia de la persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me estiro, puedo sentir la sensación, pero cuando otra persona me estira, no siente mi sensación. Entonces puede ir más allá de mi tolerancia.
¿Y qué pasa con eso, profesor? Sencillo, que como el órgano tendinoso de Golgi le está informando al cerebro que se está tensionando y el músculo se está relajando, para que se siga estirando, el uso neuromuscular le dice al cerebro, hoy te están estirando demasiado, mira, se va a romper, ¿ah? Si se sigue, se va a romper. Entonces, el cuerpo por protección se contrae, aumenta su tono para evitar esa lesión. ¿Sí? Entonces, posterior a un exceso de estiramiento, se procede a aparecer una contracción mantenida del músculo, lo que está relacionado con este mecanismo de punto gatillo miofascial. ¿Se entiende más o menos cómo va? Va, perfecto. Entonces, tener bastante consideración con eso para que no utilicen durante el curso las dos palabras que más escucho en todos los cursos, contractura y estrés, ¿ya? Así que tengan bastante consideración con eso. ¿No? Que te duele el hombro, ay, es que estás estresado. Ya, ok, bien. Volviendo a esta parte. Entonces, durante la aplicación de la desensibilización sobre la zona, quiero que se entienda que tú tienes dos opciones en puntos gatillo miofaciales. Tienes punción seca o tienes la desensibilización por digitopresión. Ya, no es agarrar y meter presión de golpe, no, suavemente quitas, pones. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Ojalá. Entonces, cuando ustedes se tienen o se encuentran con este problema, tienen esas dos opciones. No hay más. En el sentido de que así le apliques liberación miofascial, así le apliques electropunción, así le apliques electricidad, va a persistir el problema. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero son herramientas de subsidio. Ambas son herramientas complementarias al verdadero tratamiento. Y es que el verdadero tratamiento se basa en ejercicio terapéutico, ejercicio físico, o adaptar las cargas, o cambiar ciertos patrones de costumbre del paciente. Quitas el dolor con la punción seca, pero el problema no se ha solucionado. El problema todavía persiste si es que no hay cosas que cambiar en ese paciente, ya sea con el sobreesfuerzo, con el patrón de estirarse a cada rato, con de repente la manía de repente de presionarse a cada rato de repente la zona con cosas, no sé, ¿no? Mm, no hay evidencia que muestre que la postura está relacionada con el dolor, por una sencilla razón. No hay mala postura ni buena postura. Cada persona va a tener una postura independiente. Lo que sí puede afectar es mantener una postura mucho tiempo, posturas persistentes. Pero acá viene lo loco, de que tus músculos que deberían proporcionarte la postura están biológicamente creados para eso, para darte postura. No tiene lógica que esos músculos paravertebrales, serratos posteriores, romboides, estén chorreándose cuando han crecido creados para mantenerte derecho. Algo ahí detrás. ¿Sí? Entonces, te invito a de que de repente se cambie el concepto un poquito de mala postura, buena postura, posturas persistentes, a mejorar la fuerza en esa zona o mejorar la contracción o la activación neuromuscular en esa zona. ¿Ok? ¿Hay algo le ibas a explicar de esto? Ya, ok. Entonces, en los puntos gatillos latentes, si ustedes perciben una banda tensa miofascial, si está hipersensible, evitar hacer punción seca o al menos evitar dentro de lo posible hacer presión y llevarlo suavemente a los cambios, ya sea por ejercicio, por educación o por adaptaciones. Si estamos frente a un punto gatillo miofascial activo, sí, pues metan de aguja, pues pinchen ahí, ¿ya? Y o presionen, pues, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto a la desensibilización, ¿sí? Es importante entender de que tú no te puedes autodesensibilizar. ¿Sí? Ya, porque siempre sucede la pregunta, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Y bueno, tendrías que tener
no sé, un problema psiquiátrico donde tus dos personalidades conversen y una está Dios sana y mío. otra está enferma, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tener bastante cuidado con tus realidades, pues, ¿no? Pero lo ideal es que siempre la versión subjetiva coacte con la versión objetiva del tema. En este caso, si él me tuviera que evaluar a mí del punto donde le estoy haciendo la presión, en este caso, él tendría que manejar una presión a la que yo no sé cuánta presión será, ¿sí? Yo solamente sé que está sensible, pero él solamente coloca poquito, ¿no? Poquito, ¿sí? Inclusive puedes hacer el jamán o el gesto de hacer como si estuvieras haciendo fuerte, pero estás haciendo poquito, ¿no? ¿Ya? Para que el cerebro perciba de que es algo que puede tolerar, ¿ya? Entonces, siempre es progresiva, ¿ya? Siempre es progresiva. Y acá de repente Travers y Simmons, que te mencionan bastante este concepto que es paradójicamente de esa época, no es que tú actives o desactives algo, ¿ya? Simplemente es un tema de desensibilización o sensibilización en la zona. Bien, bien, entonces, dentro del curso como tal, va a consistir en esta repetición. Va a ser una repetición constante de estos tres esquemas. Número uno, conozco el músculo. Profesor, yo quiero conocer al tendón y al ligamento. Normalmente, la técnica de punción seca está creada para el músculo. No tiene ningún tipo de significancia clínica generar punción seca en el tendón, en el ligamento o en otras estructuras X, pues, ¿no? Y considerar de que primero vamos a entender dónde está el músculo, ¿ok? Después pasamos a la evaluación de la zona. Ya saben cómo se evalúa. Y posteriormente la aplicación de la aguja, ¿ok? Entonces, importante mencionar que cada zona que nosotros apliquemos, como se pueden ver en la imagen, si es que son palpables, o al menos superficiales, yo puedo abordar. Y ahí es muy curioso porque acá en el curso, para darte un ejemplo nada más, dentro del curso hay músculos que son capaces de provocar ciertos síntomas y al ser profundos, yo puedo identificar si existe un punto gatillo miofacial de este o no, por más que sean profundos. Por darte un pequeño ejemplito, y constantemente lo van a estar viendo en la parte de aquellos que se encargan de columna, por ejemplo. En la columna vertebral, en toda la columna vertebral, sí entienden, ¿no? La columna vertebral, ya. En toda la columna vertebral hay pequeños músculos entre vértebra y vértebra, ya que son músculos que se llaman multífidos, ¿sí? Son muy chiquititos. Su principal función es rotar. Todos en general rotan, ¿sí? Rotan derecha, izquierda. ¿Hasta ahí? Perfecto. De seguro ustedes en alguna parte de su vida se habrán topado con el concepto de subluxación vertebral. Y si no se han topado con ese concepto, algún momento se van a topar porque es muy mencionado. Biológicamente, plausibilidad biológica. ¿Existen o no existen las subluxaciones? La respuesta rápida es no, por una sencilla razón. O la articulación se luxa o no se luxa. No hay más. O se luxa y se ha roto el complejo y se sale, o no se luxa y ha salido la articulación y el complejo se encarga de volverlo a meter. Pero no es que esté ahí afuera a medias, ¿sí? Entonces, cuando te venden la idea de que una vértebra se ha subluxado y lo comparan con la sensación como que hay un conejito que quiere salir y está profundo por dentro, como que quiere salir y no sale, es simplemente un punto gatillo miofacial del multífido. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va? Entonces, hay ciertos músculos profundos que te dan ciertas características clínicas dentro de las versiones de aplicación, pues, ¿no? ¿Ya? Así como vamos a ver ciertos músculos, ¿ya? De esta forma, ¿ok? Bien. Entonces, para entrar en este momento sobre punción seca, netamente, y ahora que ya has entendido todo lo que está pasando, ¿ok? Bien.
Punto número uno. Importante hablar sobre punción seca lo siguiente. Ya sabes que se utilizan puntos gatillo miofasciales y demás. La aguja que tú vas a utilizar en punción seca, mínimo, tiene que ser lo suficientemente gruesa como para llegar al músculo. Y acá hay un tema. O sea, la distancia de la aguja tiene que ser lo mínimo, ¿sí? Como para que tú ingreses sobre el vientre muscular. ¿Por qué te digo esto? Porque acá hay un problema gigante. Y es que, claro, ah, el tejido adiposo. No, aparte del tejido adiposo, cada persona tiene un cuerpo distinto. Entonces, y más masa muscular, menos masa muscular, diferentes dimensiones. Pero acá hay un detalle. Y es que, si bien es cierto, a algunos se les complica aprender anatomía, el problema de no tener un ecógrafo con el respecto a punción seco, por eso la metodología es solamente en zonas seguras, ¿ya? Eh, hace que yo no pueda entender la profundidad de cada músculo. No sé si me explico. Lo que vamos a utilizar para poder entender hasta dónde vamos a llegar con un músculo básicamente es golpear al hueso. Vamos a intentar golpear al hueso. O sea, vamos a darle en dirección, claro, con la aguja vamos a darle en dirección hacia el vientre muscular, intentando chocar al hueso. En práctica. ¿El hueso duele? Perfecto. El hueso es incapaz de doler. Lo único que puede doler es la capa que recubre el hueso, que es el periósteo, que solamente en lesiones como fracturas puede llegar a dañarse y doler exacerbantemente, ¿no? Ya, entonces, así que cuando tú metas la aguja, básicamente te vas a encontrar con una pared, ¿no? Ya, ahí retrocedes un poco y avanzas un poquito ahí, ¿no? Obviamente sin golpear el hueso, pues, ¿no? Llegaste hasta un punto, ¿sí? Golpeas, vuelves y ahí empiezas a moverte. ¿Ya? Entonces, quieres agarrarte tus 20.000 soles, es mejor que estar ahí con el ecógrafo, ¿no? Por mientras. Bien, entonces, Profe, y teniendo en cuenta que tengamos el ecógrafo, ¿cuánto sería hasta dónde sí tenemos que llegar? Teniendo en cuenta con que llegar a la placa motora es más que suficiente. Es decir, con llegar al vientre muscular un poquito adentro es más que suficiente. acá como que la mitad, por ejemplo. Sí, porque curiosamente la siguiente diapositiva habla sobre eso, pero con llegar a la placa motora es más que suficiente. ¿Ya? Importante mencionar que en punción seca tú no vas a aplicar ningún tipo de sustancia. Ojo, no vas a aplicar lidocaína ni nada de eso. Es solamente la aguja entrando sobre el músculo y sale. Ahora, para aquellos que le tengan miedo a la aguja, Cierro los ojos, no, tampoco tan así, ¿no? Ese es muy suicida eso ya. ¿No? Porque puede ser ahí. Alcohol ahí, ¿no? Vaya, me fui. ¿No? Ya. Entonces, considerar que cuando tú apliques la punción, tú tienes que entender más o menos las dimensiones de dicho músculo. Pues no va a ser comparable, por ejemplo, un músculo como el supinador largo de repente con un músculo como el cuádriceps, pues, ¿no? Son versiones muy distintas. Ya, entonces, igual se te va a dar las medidas. Vamos a empezar con lo que considero yo lo más fácil, entre comillas, de aprender, que va a ser miembros superiores, ¿ya? De pasamos a miembros inferiores, tronco, y de ahí vemos la parte clínica, ¿no? Al final, para que termine. ¿Ya? Otro aspecto también que hay que entender es que ustedes tienen que ser muy íntegros en la parte del cuidado o el manejo de la higiene. Se tiene que hablar sobre guantes, alcohol, algodón, siempre desinfectar la zona, porque quieras o no, estás ingresando un objeto extraño al cuerpo de la persona, del paciente. Por ende, existe la posibilidad de infecciones o algún absceso, ¿no? Que no se quiere siempre y cuando tú tengas las medidas correspondientes que se te van a perseguir, ¿ya? Entonces, siempre considerar que tampoco tienes que venir ningún tipo de anillos o ningún tipo de relojes, ni nada de eso, ni pulseras, ¿ya? Ropa cómoda, siempre, para que ustedes puedan tener la libertad de poder abordar el tejido, bueno, en este caso. Importante la siguiente indicación. Cuando ustedes aplican punción seca, posterior a la punción seca, que suele durar, ojo,
tú no te vas a quedar con la aguja 20 minutos, ni 10 minutos, ¿ah? Tú te quedarás 30 segundos, máximo 40 segundos y se acabó. Sí, es muy rápido, ¿sí? Hasta encontrar la respuesta que se busca, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Cuando tú estás aplicando y terminas de aplicar la aguja, a ver, ya, para que suene lo menos agresivo posible, ¿ya? Cuando tú colocas una agujita dentro del músculo, vas a romper tejido, vas a generar pequeños traumatismos a nivel celular sobre el músculo como tal. ¿Ok? Acá hay una reacción muy interesante por respecto al cerebro. Cuando tú haces la punción seca y vas rompiendo el tejido, el cerebro va a interpretar que está siendo agredido, está siendo lastimado. En ese caso, el cerebro va a liberar opioides endógenos. ¿Qué quiere decir? Como si tú te estuvieras metiendo fármacos a la boca, ya va a empezar a liberar analgésicos, pues, ¿no? Por ende, se va a sentir la sensación de alivio. Entonces va a haber una doble sensación en sí. Va a haber la sensación de dolor de la aguja y va a haber la sensación de alivio de los opioides. Así lo tengo. No, bueno, Sí. Entonces, es normal explicarle al paciente antes y después de que posterior a la aplicación de la aguja la persona lo va a sentir cansada de esa zona, fatigada. Nunca utilice la palabra dolor con una persona que ya tiene dolor, por favor. ¿Ya? Cambia el sinónimo. Está fatigado, está cansado, está molestando, está... No, ¿ya? Pero nunca metas la aguja ahí en la llaga, pues, ¿no? Entonces, las versiones que tú puedas aplicar tienen ese tipo de incidencia sobre el paciente. ¿Por qué? Porque esa sensación de cansancio, de fatiga, va a perdurar máximo 48 horas. Biológicamente no tiene sentido de que esté más tiempo. No tiene sentido que tú le aplicaste la aguja y posterior a las 72 horas o 64, qué sé yo, todavía persiste el dolor. Si sucede eso, genuinamente se ha tratado de una mala aplicación y has dañado estructuras que no deberías haber dañado, como vasos sanguíneos, arteriolas, vénulas, qué sé yo. ¿Ya? Que obviamente sí se va a mejorar, pero aumentan el proceso que debería suceder en el músculo, aumenta el tiempo de reparación. ¿Ok? ¿Sí? Y también para quitarle un poquito la percepción al paciente de que le has lastimado, le has dañado, pues, ¿no? Siempre explicarle, ¿no? Mira, a mí me gusta bastante compararlo con la sensación de fatiga posterior al ejercicio. Mira, acá, por ejemplo, ¿no? Si yo lo aplico en el trapecio, ¿no? ¿Has cargado, le digo al paciente, ¿no? ¿Has cargado bolsas de mercado alguna vez con el hombro? Sí, la semana pasada. Ya, algo así lo vas a sentir. Ya, pero máximo mañana al mediodía se desaparece. Ah, ya, normal, entonces no hay problema. Pero ojo, le explicas, no es el dolor con el que has venido, es simple una fatiga, una molestia posterior a la aplicación de la... Entonces, disminuyes tus expectativas de miedo, ¿sí? Y reduces bastante el catastrofismo o pensamientos catastróficos sobre que de repente, ¿no? ¡Ah! Me habrá roto algo, habrá inyectado algo, querrá mis células para algo, no, algo así, ¿no? Entonces, todo eso considerar, pues, ¿no? Con el paciente, ¿ya? Que son criterios que, si bien es cierto, van a ser repetidos constantemente, es importante contextualizarlo para que sepan por dónde va la idea, ¿no? Ahora, cuando aplicamos punción seca vamos a tener por lo general tres aplicaciones. Hay más, ojo, pero con estas tres aplicaciones consigues lo que quieres, pues, ¿no? Número uno, la técnica de Hong, que es la más utilizada, donde aplicas la aguja, ¿sí? Ingresas y, ojo, la velocidad no es ni rápida ni lenta, es una velocidad promedio, ¿sí? Estás en esta distancia, ¿no? Como si estuvieras ingresando poco a poco la aguja, ¿sí? No es rápido o tampoco es lento con miedo, ¿no? Porque tienes que aprovechar esos 30, 40 segundos que te está dando el paciente de poder ingresar al tejido. O segundo y medio. Sí, segundo. No, dos, dale, pues, ¿no? Pero la idea es de que sea un intervalo normal, pues, ¿no? Que, ojo, la técnica de Hong te menciona de que es perpendicular a las fibras del músculo. ¿Qué quiere decir? Que si el músculo está así, yo ingreso de esta forma, pues, ¿no? A 90 grados, por lo general. Hay ciertas direcciones que te permiten cambiar la angulación y lo vamos a hacer en algunos músculos que son muy planos, ¿ya? Pero la idea es ingresar de esta forma, ¿no? ¿Ya? Ahora, importantísimo también que
una mano empiece a dominar tanto el uso de la aguja como que la otra mano siempre esté fijando al músculo o esté buscando fijarlo, separarlo de los demás para que tengas espacio de poder entrar. ¿Ya? Eso con la práctica lo van a ir determinando poco a poco, pero también tenerlo en consideración. Después sigue la técnica de abanico. ¿Qué quiere decir? De que yo ingreso como si fuera honk, ¿sí? Ahí, y voy a empezar a darle angulación ya adentro con la aguja, intentando buscar la respuesta que deseo y puedo volver y otra vez ahí, ¿sí? Es más agresiva que honk, pero te permite mapear todo el músculo o cerca del músculo para ver si te equivocaste. Ya. Después sigue la técnica de rolling, donde ingresas la aguja y te vas haciendo giros hasta poder persistir o entender la resistencia que se está dando. Pues, ¿no? Cuando tú ya giras y te das cuenta que ya no gira, ya hasta ahí nomás lo dejas el tope, ya, y puedes volverlo a girar en sentido contrario. No tiene ningún tipo de intención el sentido, si es horario o antihorario da igual, ¿ya? Y acá uno de los problemas más recurrentes con la técnica de rolling es el tema de que se quede atrapada la aguja, ¿ya? Ok, ahora, para que se entienda lo siguiente, cuando tú colocas la aguja dentro del músculo, ¿sí? Tiene que pasar por ciertas capas. Independientemente de la piel y la grasa, también tiene que pasar por la fascia, sustancia fundamental, espacios interciliares, pero hay una molécula muy interesante, son los fibroblastos, que van a estar rodeando básicamente la aguja cuando entren buscando y dándole protección a todo el tejido, pues, ¿no? Entonces, estos fibroblastos, cuando tú hagas rolling, que es como si estuvieran ahí enrollándose como tallarín con el tenedor, ¿no? Entonces, importante en esa parte, lo peor que puedes hacer es intentar sacarlo, porque se va a poner más duro. La idea es intentar ingresar un poquito más e ir sacándolo poco a poco. Metes un poquito y vas sacando, mientras que tu otra mano va haciendo presión hacia abajo, ¿ya? Es importante entender esto porque hay algunas personas que se asustan por ese tema, ¿ya? Si ya se han paniqueado horrible. No, me han denunciado y esto, pues, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es de que cuando tú te encuentres con esos casos, no saques, va a ser más difícil, ingresas un poquito más y de ahí vas retirando mientras tus dedos van presionando el tejido hacia abajo. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? Y más o menos. Va. La presencia de sangre, ojo, la presencia de sangre clínicamente no debería existir. Es decir, de que cuando yo genero la aguja o coloco la aguja y he sacado sangre, no es nada más ni nada menos que la rotura de un vaso sanguíneo, bueno, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, obviamente, previamente han desinfectado la zona, ahora no te creas lo de Hollywood, que tú vas a agarrar, saca la aguja y sale sin pileta, pues no, no va a salir nunca pileta. Por un cofactor de coagulación que tiene tu cuerpo, otro mecanismo de defensa que básicamente va a generar una costra por dentro del vaso sanguíneo para evitar de que éste se salga, pues, ¿no? Entonces saldrá una gotita, dos gotitas, pero igual, pues, ¿no? Es sangre. Entonces, tú agarras y proyectas ya sacando la aguja, proyectas una gasa o un algodón con ligera presión para que se siga creando ese factor de coagulación. Durante 10 segundos y al quitar ya debería parar el sangrado. En otro sentido, tampoco tiene relación que tú hayas puesto la aguja y posterior al día o los 2 días el paciente diga que lo ha dejado morado o verde. Ya, eso es un hematoma. Si paciente ha estado con un hematoma y tú presionas y no hay dolor, no te preocupes, pues se va a recuperar, ha sido algo superficial. Pero si al presionar hay dolor, ¿sí? Considerar bastante de que todavía se sigue filtrando sangre dentro de la zona, todavía sigue habiendo desechos metabólicos a nivel celular y todavía está sensible por dentro de la zona. Se está intentando recuperar. Entonces es posible que hay... Claro, porque has roto ve por dentro, has roto. Como has entrado bien adentro, hay arterias que tú no concibes y posiblemente has presionado. Ahora, esta parte es importante para aquellos que le tengan miedo a la aguja. Tú cuando aplicas la aguja, por eso te digo que no es ni rápido ni lento, tiene que ser un mecanismo promedio. ¿Por qué? Porque si tú agarras la aguja microscópicamente y ves la punta no está en V, la punta es como en U. Entonces, como viene a ser medio ovalada la punta,
tú cuando ingresas lo que va a hacer es que, por ejemplo, acá está el nervio y pum, lo va a golpear hacia un costado y va a seguir pasando. ¿Ya? O acá está la vena y pum, lo va a golpear hacia un lado. Porque los tejidos tienen la capacidad viscoelástica de poder deslizarse sobre ciertas estructuras. ¿Ya? Entonces, cuando tú apliques la aguja lentamente, va a hacer paso a ciertas estructuras. ¿Ya? Entonces, cuando tú agarras y de frente le entras, no le vas a dar tiempo para que se deslice y vas a perforar seguramente algo por ahí, ¿no? ¿Se entiende? Listo. Sí, con calma también, pero con no sea paciencia. Ya. Bien. Ahora, ya que se ha entendido sobre el tema de función seca, tienes que entender qué es lo que estás buscando, ¿ya? Y lo que vas a estar buscando es la famosa respuesta de espasmo local. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú apliques la aguja, el músculo va a entrar en una contracción involuntaria, va a ser esto de acá, ¿ya? Y eso sucede básicamente porque al ingresar la aguja dentro de la placa motora, ¿sí? O romper básicamente o traumatizar la placa motora, ciertas fibras musculares, con sus sarcómeras correspondientemente, van a aumentar la salida de calcio intracelular dentro de algunas que se han quedado almacenadas y se va a generar una contracción espontánea, ¿ya? Lo que va a producir esa clásica analgesia o disminución del tono de esas fibras musculares que se han mantenido en contracción. ¿Ya? Para que no se rompa la idea de que, porque también lo he escuchado, de que como estás metiendo la aguja estás rompiendo la banda tensa o estás rompiendo esas fibras que han aumentado su tono. ¿Ya? No, no es eso, simplemente es general, la respuesta es general. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que la respuesta de espasmo local por lo general se ha evidenciado muy cerca del vientre muscular. ¿Ya? O sea, del vientre del músculo. No está tan relacionado a la sensibilidad que tú has percibido previamente con la evaluación. Ojo, está más relacionado con el aumento o la máxima carga de células musculares o de sarcómeras en el lugar. ¿Ya? Por ende, cuando tú, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos el bíceps, el vientre muscular del bíceps está acá en el centro y, por ejemplo, tú presionaste acá y acá está sensible. Tú metiste la aguja en este sentido, no generó ninguna respuesta de espasmo local, pero quitas la aguja y te molesta. No, ya no me duele. Ya, quitaste la sensibilidad. Por otra parte, cuando lo haces en el vientre muscular, ¿y acá cómo lo sientes? No, es normal. Y metes y posiblemente tenga la capacidad de saltar mucho más. No quiere significar de que hay un beneficio directo con la respuesta que tú quieres, sino, en resumen, va a depender de lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Quieres provocar respuesta de espasmo local o quieres desensibilizar la zona? Ya verás tú qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y te digo por qué, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo es perceptual, pues, ¿no? Entonces capaz el paciente percibe de que el hecho de que salte mejora su condición y tú le has metido en el cuento de que si salta está bien, pues, ¿no? Entonces la persona busca que salte, pues, ¿no? Y también suele pasar eso. Entonces como el cerebro percibe que ya saltó, te mejor entonces. Sí. Y aunque parezca loco, así funciona el cerebro, pues, ¿ya? Le da su chocolatito. Ya, pero sí se entiende lo de la respuesta de local. No es que le has perforado un nervio y ha saltado, no, no. El nervio no salta, es incapaz de contraerse o saltar. Ya, igualito. Plausibilidad biológica del nervio es muy distinto también que la plausibilidad biológica del músculo. ¿Ya? Y curiosamente esa técnica de Honk lo que busca es cambiarle la angulación para ir buscando la respuesta local de motora, ¿no? Que existe también. Bien. También, ¿qué tenía que mencionarles? Ojo. Mientras más respuesta de espasmo local, mayor sensación de fatiga posterior a la aplicación. Es decir, que mientras más golpecitos saques, la persona lo va a sentir más, con más limitación, como si tuviera esa carga o esa fatiga. ¿Me dejo entender? Entonces, las consideraciones del caso para que posterior a la aplicación le comentes a tu paciente que va a molestar posterior, pues, ¿no? Entonces ya tú internamente cuando estés haciendo la aguja con tu compañero, te está fregado ya, pues, ¿no? Ya, pero ahí vas. ¿Y cuánto es lo recomendable? O sea, ¿cuántas funciones, o sea, cuántas pinceladas de la aguja tienes que darle como para no sobrecargar esa fatiga? Si hablas de repeticiones, Ajá. como tal no hay un número específico. Ok. Ahora,
el hecho de generar la primera respuesta de espasmo local ya te creó efecto. O sea, el hecho que tú estés ahí, ¡pum! Saltó, ya está. Ahí se debería acabar el ejercicio, el protocolo y te vas. Pero si tú deseas, puedes seguir proyectando. Pero ojo, ¿son recidivas o son solamente, ¿cómo te explico? Son residuos, por decirte, desechos de la primera aplicación, nada más. Es solamente copias de la primera aplicación, no es que estés liberando más de la cuenta. ¿Ya? Pero que el hecho que salte la primera es más que suficiente, te puede retirar. Pero si tú agarras y sigues, sí, posiblemente salte más y más veces, pero clínicamente no te cambia mucho en sí. Más que todo, como te vuelvo a repetir, es el tema perceptual, ¿no? Capaz la persona siente de que le pones en el trapecio y salta, pues, ¿no? Uy, ya está saltando, ya está soltando, que suelte más, ahí quédate, ¿no? Se queda en una conferencia religiosa, ¿no? Que salga el demonio, que salga. Ya, pues ahí. Entonces, tener bastante consideración sobre eso, pues, ¿no? Por eso que siempre es importante para cualquier técnica, conversen con su paciente, conversen bastante con él, a ver qué percibe, si alguna vez lo ha probado o no lo ha probado. También, algo también muy importante es el tema de, y esto va referente más a la contraindicación de punción seca, no aplicarlo en personas que han tenido previamente malas experiencias con esta técnica, ¿sí? O no imponer esta técnica. Y suele pasar bastante con el ego de ustedes y con el mío en algún punto, donde creo que el hecho de gastarme plata en una técnica hace necesaria la reinversión de esta. Entonces, me he aprendido a colocar vendaje neuromuscular. Me he gastado $100 en la formación. Ya, pero todos tengo que ponerle vendaje, si no, ¿cómo practico? ¿Ya? Pero el paciente no lo necesita, pues, ¿no? El paciente básicamente necesita solucionar su problema. Entonces, con punción seca también puede suceder lo mismo. Entonces, no, es que yo mido mi curso, ya que me siento capazote, pues, ¿no? Ya domino todo, todo, todo. A ver, ¿qué te duele, mami? Te duele la columna. Uy, ese no me enseñó. Vamos a meter. ¿Ya? Múltiple. Claro, algo tendrá que hacer, pues, ¿no? Si me he enseñado, algo tendrá que hacer. Entonces, el contexto del paciente define muchísimo más que la técnica, que cualquier técnica en sí, ¿ah? El contexto y la percepción del paciente influye mucho más, ¿ya? Y bueno, para, para contextualizar un poquito el tema de medidas de seguridad y ética y todo lo correspondiente a la parte de la clínica, si bien es cierto, en las EPP o las EPS que necesites, lo que más se te recomienda es el tema de cubrebocas, guantes. Bueno, el gorrito depende, ¿no? Pero más cubrebocas y guantes. Porque a veces suele pasar de que tú estás conversando con el paciente y se te sale la saliva y se cae ahí cerca de la aguja, qué sé yo. ¿Ya? Y con respecto a los guantes, buscar que sean de tu medida, ¿sí? Por más que, no, es que me he olvidado, que me preste. Pasa de que si te queda muy encogido, te va a limitar el movimiento de tus dedos para que puedas quitar la aguja. Ojo, al quitar la aguja tiene que ser con una sola mano. Ojo, en la gran mayoría de casos te va a tocar quitar solamente con una mano, porque la otra va a estar sosteniendo el músculo. ¿Ya? En algunos casos al principio, como están recién aprendiendo, les voy a enseñar con las dos manos, ¿no? Pero lo ideal para que ahorres tiempo es con una mano. Entonces, si está muy apretado te va a limitar el movimiento y si está muy suelto es como que te va a interrumpir el movimiento, ¿ya? Las agujas tienen un solo uso. Vuelvo a repetir y voy a ser bastante enfático con el mismo enunciado. Las agujas tienen un solo uso. La razón a nivel de seguridad es el tema de que si ya tocó el ambiente, el hecho de volverlo a colocar, aunque sea sobre la misma persona, hace que los microorganismos que estén en el ambiente estén incidiendo sobre la perfusión o la entrada, pues, ¿no? de estos a la piel. Ahora, ponte que tu paciente tenga una buena barrera de defensas a nivel de piel y un buen sistema inmunológico que te hace sentir confiado. No, pues yo lo hago sin guantes y así al aire, nomás le meto dos y ya está, pues, ¿no? Pero que no te sepa que alguno de repente no tiene buena barrera de piel, su sistema inmunológico está por abajo por temas X, ¿ya? Y puede producirse un absceso o una infección, pues, ¿no? En la zona. Que, ojo, eso es denunciable. El hecho que tú pongas algo dentro del cuerpo del paciente, sea una aguja, un medicamento, lo que sea, es completamente perdible en cualquier juicio o cualquier tema legal, pues, ¿no? También importante. Eso también es importante. ¿Y por qué deberían estar con guantes? Porque cuando ustedes retiran la aguja,
ya retiraron la aguja, así no exista sangre, tienen que colocar una ligera presión sobre la zona, ¿ya? Y esto se debe no tanto al tema de coagulación, que también estaría bueno, pero más se debe al tema de sensibilidad. Entonces, cuando tú le quitas la aguja, le generas una presión de 10 segundos y vuelves a presionar y ya esa zona se desensibiliza mucho más rápido, ¿ya? Ahora, ¿bajo qué condiciones debería yo preocuparme bastante? Y suele pasar bastante, es en el tema del recorrido del nervio. Punto número uno. Por eso es importante entender un poco la anatomía. Porque si yo no tengo en consideración el recorrido del nervio, por más que yo les haya explicado de que el nervio es capaz de deslizarse, hay mucha probabilidad de que generes o laceramiento de esa estructura, un daño sobre esa estructura, la cual es muy limitante y demora mucho tiempo en recuperarse, ¿sí? Mientras tú estés en zonas donde el nervio no tiene nada que ver, estás lejos del nervio, zonas donde básicamente es puro músculo nada más, es normal, tranquilo, desplázate. Pero donde hay vasos sanguíneos importantes, donde hay la presencia de algún recorrido neural, ahí tener bastante consideración, ¿ya? El mero roce de la aguja sobre un nervio, el simple roce, ¿ah? No hablo de perforar o de lastimar el nervio, solamente de rozar, provoca una parestesia temporal, debilidad y sensación de adormecimiento constante durante un periodo de tiempo. La persona, tú le colocas y dice, uy, me empezó a, sienten como si estuviera algo frío bajando, ¿sí? Cambia la sensibilidad, como si algo frío estuviera bajando y la pierna entra o el brazo pierde bastante movilidad y pérdida de sensibilidad temporalmente. Esa temporalidad la decide cada persona. Puede durar 5 horas, 4 horas, un día, un mes, 5 años, 10 años. Depende. ¿Ya? Bien, hematomas y sangrados, que ya se había hablado previamente, siempre respetar vasos sanguíneos muy importantes en miembros inferiores, la arteria femoral que transmite sangre hacia el corazón desde miembros inferiores, ¿sí? Importante la arteria cefálica a través del brazo, que se divide en radial y humeral, ¿ya? Entonces todas esas arterias importantes conocerlas para que tú puedas estar siempre, casi siempre en el músculo, pues, ¿no? También dentro de la aplicación, siempre conversar con tu paciente sobre al menos conocer la percepción de la aguja. Por ejemplo, cuando tú ingresas con la aguja, señor Juan, hasta ahí, ¿cómo se va sintiendo? No, sí lo puedo tolerar o no siento nada, ¿ya? Y tú estás haciendo la aguja. Señor Juan, ¿cómo está? No, me está adormeciendo. Ah, paras un rato y le vas cambiando de dirección. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, eso es importante para que no estés cegado ante las percepciones que el paciente te puede ayudar muchísimo en ese sentido, ¿ah? Para que evitar problemas. ¿Ya? Entonces, siempre considerar bastante el tema de conversar con el paciente durante la intervención para saber estimaciones, pues, ¿no? Vamos a tener una gran complicación con respecto a estructuras que están cerca de los pulmones, las cuales o no se va a intervenir o se va a intervenir en una postura en la cual esté cerca de la zona que tú quieras, más no en la estructura que desees. ¿Sí? Eso hay que entender porque hay algunos que dicen, no, pero el músculo está más arribita, sí llego, ¿ya? Y tener bastante cuidado. Neumotora básicamente cuando el pulmón se rompe, ¿no? Se desinfla. Acuérdate que el pulmón es como un globito, ¿no? Que tú le pinchas una agujita y pum, se sale. Entonces, entender la anatomía. Y acá, por ejemplo, para que se entienda, si yo, voy a colocarme así, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quisiera generar punción seca en el trapecio, no voy a ser tan loco de entrar de esta forma, pues. Porque si yo entro de esta forma, yo me voy a encontrar, mientras estoy bajando, me voy a encontrar con la zona apical del pulmón, es decir, la parte de arriba del pulmón. Que ponte que te ganó el paciente y le entró una nostalgia, se acordó de su mujer. Y dice, y ancheó la caja torácica, o cometiste el error, el famoso error que te enseñaron en tu terapia de dolor, de respira profundo para bajar el dolor, ¿no? Ya, y entonces ahí colapsa, ¿no? Entonces, eso es evidenciable. Ahí mismo vas a ver cómo las costillas se sobresalen, porque no va a haber estructura como tal, y vas a ver un vacío en las costillas, piel y vacío, ¿ya?
No sé si alguna vez han visto unos motores. ¿Ya? Transmisión de enfermedades, la aguja es personal. Sí, no se utiliza, vuelvo a repetir, ni una ni varias veces. Independiente también por el tema del filo. Ponte que tengas 3 pacientes y solo tengas una aguja. A uno nomás te va a tocar intervenir, papi. ¿Ya? No te agarres la de Rambo y te le metas a todos, pues, ¿no? No se va a dar cuenta. Pasa que cuando tú metes la aguja, en la primera infiltración, la aguja debe tener un filo de fábrica, ¿ya? Con el cual ha sido pulido previamente y es capaz de transmitir las cargas de ruptura sin sensación de que algo está pasando, pues, ¿no? Pero cuando ya se pierde el filo e ingresas en una segunda ocasión, ya no va a aparecer un filo, más va a aparecer, como te digo, no tiene esta punta, si no tiene así. Entonces va a parecer como si estuvieras haciendo presiones como si quisieras romper, pues, ¿no? Y va a sentir más sensación de dolor o más sensación de molestia, ¿ya? Y independientemente de esto, es que quieras o no, va a tocar estructuras celulares que son capaces de poder transmitirse a otras personas, ¿no? Con el tema de desmayo sí tenemos una complicación un poquito ahí extenuante y es el tema de se está desmayando porque el desmayo puede venir por el tema de miedo, puede venir por el tema de presión arterial alta, ¿sí? Puede venir por el tema de que rompiste un vaso sanguíneo, importante, ¿ya? Entonces, todo eso tienes que considerar, ¿ok? Bien, entonces, en resumen, para entender el tema, y importantísimo también, siempre cuiden al prójimo en el sentido de que las agujas vuelven a su estuche, se doblan y se botan en el empaque para botar. Ya no lo dejan íntegro porque eso lo pueden volver a reusar en algún punto. Y o las personas a veces cuando no lo vuelven a colocar en su empaque, cogen la basura, meten su mano de esta forma, ¿ya? Y pueden pincharse toda la mano, ¿ya? Especialmente las personas que se dedican a ese noble trabajo. ¿Ya? Bien. Ahora, ahora, lo que les recomiendo bastante, no vamos a hacer la parte de inyectables que te dicen, no, pégale una naranja, ¿no? Con la aguja, ni nada de eso. Yo lo que te recomiendo bastante es que repases anatomía. Ese es el principal talón de Aquiles de las personas que quieren hacer las prácticas de este estilo. Si tú sabes anatomía, perfecto, pero igual te invito a que repases. Y ahí te estoy dejando el temario. La siguiente clase, miembros superiores. Hay un montón que hablar de miembros superiores con respecto a la parte clínica y la aplicación, ¿sí? Vuelvo a decirte el procedimiento. Primero, se va a identificar el músculo. Posterior a ello, vamos a ver si existe presencia o no de un punto gatillo miofascial. Y tercero, la aplicación de función seca, pues, ¿no? Sobre el músculo. ¿Ok? Ahora, eh, y viéndolo desde un labor social con ustedes mismos, se tiene entendido de que van a salir muy pinchados de la siguiente clase. Porque, claro, si tú quieres practicar, pues normalmente vas a tener que vivir la experiencia, pues, ¿no? Pero que sea en pro de tu propia educación, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la siguiente avanzada con miembro superior. Todo miembro superior. Hablo desde escápula, hombro, codo, ischias y demás. Miembro inferior después, segunda clase. Tercera clase, tronco, ¿ya? Que ahí sí hay temitas ahí complicaditos que dándole la dirección correcta pueden hacer, pues, ¿no? La intervención. Y la cuarta clase es un compendio o un repaso de todo lo que hemos aprendido. Y la última parte de esa cuarta clase es la parte clínica, pues, ¿no? Para que puedan identificar cómo se ven los puntos gatillo, cómo te está ocasionando el problema y demás. ¿Ya? Que más o menos, igual, ustedes pueden revisar las diapositivas. Acá yo te estoy dejando la aplicación de cada punto gatillo miofascial. Vamos a ver estos patrones referidos, por ejemplo, de la presencia de puntos gatillo miofasciales. Por ejemplo, pasa un tema muy interesante con el bíceps. Y hay personas que han sufrido de dolor de hombro toda su vida y no se encuentra nada en el hombro y simplemente es el bíceps generando un punto gatillo miofascial donde el tendón obviamente va a tener una respuesta y va a empezar a generar la sintomatología de dolor de hombro. Y el problema nunca estuvo en el hombro, te infiltraron más de 600 veces, te hicieron operaciones en el hombro, te han hecho masaje, terapia de todo estilo y nunca estuvo en el hombro el problema. ¿Ya? Porque uno de los mecanismos del punto gatillo miofascial es que cuando está activo puede generar ese dolor referido e irradiado,
¿sí? O sea, puede referirse en una zona sensible y irradiar hacia una zona. ¿Ya? Inclusive puede llegar hasta la parte del antebrazo, pues, ¿no? Ya, pues la cosa es que vamos a hacer aplicaciones, por ejemplo, en el tríceps, cuidando bastante el nervio braquial, que pasa por la parte posterior, bastante cuidado, que es la contraparte del nervio ciático, pues, ¿no? Es como si habláramos de la pierna del nervio ciático y el nervio braquial también es su contraparte, que es igual de importante para el brazo que el nervio ciático para la pierna. ¿Ya? Igual, todas las aplicaciones están ahí para la parte de glúteo menor, para la parte del tensor de la fascia lata, ¿ya? Ahora, considerar que si en algún punto no se menciona un músculo, no es porque no les des importancia o porque de alguna forma no se sepa o no se haga. Es por una sencilla razón, porque no tiene relevancia clínica. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona tuviera sensación de periostitis a nivel del tibial anterior, ¿sí? En la pierna, y posiblemente digas, uy, acá hay un punto gatillo miofacial, y si bien es cierto, hay respuesta motora, no quiere significar que la presencia de un punto gatillo miofacial te esté generando el problema en esa zona, ¿ya? Tener bastante consideración con eso. Igual con pacientes con fascitis plantar o dolor plantar en el pie, por lo general se asume que es un punto gatillo miofascial en el tibial posterior, pues, ¿no? Entonces ahí también tener bastante consideración, ¿ya? La dirección de las agujas y las medidas van a ser utilizadas según el criterio del músculo y aquellos que deseen apuntar va a ser de 2.0 por 0.5. El 2.0 hablamos de pulgadas, ¿sí? Y el 0.5 es el espesor o el ancho, pues, ¿no? Que es lo más fino que se intenta encontrar, pues, ¿no? En el mercado. 2.0 pulgadas, así le haces dos palitos arriba, por 0.5 mm. Sí, profesor, pero no me están vendiendo el 2.0 porque está escaso. Puedes utilizar el de 2.5, ¿ya? Que también es viable. Músculos como el glúteo sí van a necesitar de 3.0. Pero ¿qué te estaremos hablando? Pues una aplicación, dos aplicaciones. Los demás, con que tú traigas 2.5 estás casi dentro de todos. O de 2.0 estás casi dentro de todo. No también ser tan loco de meterle 3.0 pe, al antebrazo, que no, pues, lo traspasa el antebrazo. ¿Ya? Van a pensar que están haciendo vudú, ¿ya? 2.0 por 0.5 milímetros. O de 2.5 por 0.5 mm. No piden 0.3. Ahí cuidado. 0.3. Ah, es más finito. No, no pasa nada. Sí, 0.5. Ya, más finito, más finito. Está bien, está bien. Y gigante. ¿Cuál es más recomendable? Va a depender del músculo y de tu capacidad de presión. Por ejemplo, si habláramos de músculos muy profundos, como acá lo vamos a ver, por ejemplo, músculos como el ilíaco, ¿ya? Vas a necesitar sí o sí un 2.5 o 3.0. Un 2.0 no va a llegar, no llega. Llega solamente a la parte piel nomás. Cualquiera de las 2.5, con 2.5 te puedes controlar tranquilamente durante todo el curso, ¿ya? 2.5 por 0.5 o 0.8. Por 0.5, por 0.3, cualquiera que encuentres está bien, porque eso va a depender del grosor. 0.3 más delgadito, 0.5 es un poquito más anchito, ¿ya? El color de la tapa no determina nada. También he escuchado ese comentario, no, es que mi tapa es negra y de él es azul. El mío sirve y de él no, no es así, ¿no? ¿Listo? Bien. ¿Qué más tienes que decir? Ya, hay ciertos músculos que, como te vuelvo a repetir, no lo vamos a llegar a tocar, ya sea por la privacidad de ustedes o porque son muy profundos, ¿ya? Por ejemplo, mira, clínicamente, no sé si se han topado alguna vez con una coccidioidia.
dolor en el coxis, por caída, por estar sentado, ¿ya? Hay revisión traumatológica y el coxis está normal, pero el paciente percibe que su coxis está desviado. Está relacionado con un punto gatillo miofascial en el obturador externo. Ahora, llegar al obturador externo es muy privado, pues, ¿no? O sea, es básicamente estar al costadito de otras estructuras, pues, ¿no? Entonces, ahí también, no vamos a entrar ahí. Ya. Y ahora, por ejemplo, sobre el psoas, más se maneja la tensión desde el ilíaco, porque el psoas está por delante de las transversas, ¿ya? Entonces tendríamos que perforar las transversas o estar muy exactitos, y es muy profundo, ¿ah? Tú tranquilamente con uno de 3.5 recién lo llegas a rozar así como que al músculo, ni siquiera entras al vientre. Está muy profundo, ¿ya? Y si no te da por pinchar un riñón, pues, ¿no? Pero la cosa es que... Sí, ahí tendría que ser cosas. Pero en el ilíaco no, en el ilíaco está tranquilo ahí sobre la zona, ¿ya? También se va a hablar sobre los patrones referidos para que se entienda cómo sucede el tema de la irradiación a través de un punto gatillo miofacial, que no solamente se trata de que le duela ahí, sino su comportamiento, para que puedas determinar si se puede tratar de un punto gatillo miofacial por esta o esta causa, ¿ya? Patrones también de mejora, ¿ya? Ahora, esta última parte quisiera hablar sobre un concepto muy interesante, y es sobre el síndrome de glúteo profundo, antes conocido por la gente del habla hispana como síndrome piramidal o síndrome falso asiático. Fue hasta el año 2014 que se le mencionaba, se le conocía así. En la actualidad ya no se le conoce así, ya se le conoce como síndrome de glúteo profundo. La razón es súper sencilla, porque se dieron cuenta que el piramidal tiene que tener el mismo comportamiento con todos los rotadores externos, ¿sí? Con todos los músculos pelvitrocantéricos, ¿ya? Y si bien es cierto, hay una perforación del nervio ciático cerca del piramidal, este nervio es capaz de deslizarse, no es tan loco de dejarse comprimir tan fácilmente, ¿ah? Se puede deslizar tranquilamente sobre las estructuras. Sin embargo, el glúteo menor, ¿sí? Que es el que actualmente se entiende por ese dolor somático referido, es uno de los causantes de ese problema, pues, a nivel de falsa ciática, ¿no? Que ustedes conocen como que está irradiando y demás. Siempre considerarlo dentro de su práctica clínica no como el único mecanismo de irradiación. ¿Por qué? Porque a nivel de brazo y pierna existen como 5 mecanismos por los cuales una estructura del centro puede irradiar hacia las extremidades. No solamente el nervio es capaz de irradiar, ¿ya? El disco es capaz de irradiar, la faceta es capaz de irradiar, el nervio es capaz de irradiar, el músculo es capaz de irradiar, ¿sí? Y estructuras convexas a las articulaciones también son capaces de irradiar, ¿ya? Entonces, no, la irradiación no es sinónimo de nervio. Bien, ahora, algo también importante que mencionar sobre punción seca en la parte del tejido profundo, porque ahí vamos a estar sobre el glúteo, es que tenemos que entender la anatomía de ciertas estructuras arteriovenosas y nerviosas que pasan por o perforan la estructura de cadera y la estructura de la articulación sacroiliaca, ¿ya? Que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, aquellos que creen que han sido buenos para arte, se les va a facilitar bastante esa parte, ¿ya? Porque van a sacar su lado artístico para que puedan determinar dónde están ciertas estructuras, pues, ¿no? Hablo de medidas y parámetros y demás, ¿ya? Algo también importante que vamos a necesitar para la parte del curso, no sé, hay unos lápices de pintar ceja que está 5 soles, 2 soles, tres, ya. La cosa es que intenten conseguir de color negro, rojo, azul o verde para el tema de delimitar las estructuras. Ya vamos a pintar las estructuras para que sepan por dónde están pasando ciertas complejidades. Sí, sí, sí. Para que, igual creo que se pidió, no sé si se pidió. Sí. Ya. Entonces, considérenlo tener, obviamente, su tajador y sus pañitos húmedos por si se equivocan, ¿ya? Para saber dónde está el músculo y dónde está el tendón, ¿ya? Dónde puedo pinchar y dónde no. Ahora,
una de las prácticas más inconsistentes y más locas que he logrado ver. No se coman todo lo que ven, por favor. La punción seca es para el músculo en sí, no se utiliza para perforar otra. Hay ciertos comportamientos clínicos, pero esto sí está basado en otras consideraciones que te permito de que no las entiendas ahora, pero no tiene lógica de que si yo de repente estoy entrando por acá, la aguja se vea por acá, ¿ya? No sé si se deja entender, ¿no? No tiene sentido de que yo haga esto. Ahí. O sea, la idea es ubicar al vientre muscular y como tal generar esa respuesta de espasmo local. ¿Listo? Eh, ¿Qué más, uy, qué más se les pidió? No me acuerdo qué más se les pidió. Ah, también importante mencionar de que a ustedes se les va a proporcionar con un libro donde obviamente es, si bien es cierto, es antiguo y no tiene ciertos conceptos actuales, porque lastimosamente sus creadores, ¿ya? Entonces, eh, es un libro por parte de los creadores y por parte de la técnica de punción seca donde pueden considerar ciertas aplicaciones como para que puedan reforzar ciertos conceptos. ¿Ya? Tanto las diapositivas como los libros se le va a entregar, ¿ya? Para que tenga entendimiento de lo que se va a ver. Principalmente, yo no los conozco, bueno, a vos porque estás en el curso, pero yo no los conozco, pero ustedes sí se conocen, ¿sí? Entiendo, o sea, ustedes se conocen a ustedes mismos. Ténganse paciencia. No es algo que de la noche a la mañana ya está, ya aprendí, ¿sí? Tampoco se confíen demasiado, ¿ya? Tengan la suficiente paciencia como para decir, ah, ok, me equivoqué, ¿sí? Aceptar errores es normal, pero una denuncia no va a pasar, ¿ya? Y si ustedes ya dominan algo, dense el tiempo para perfeccionarlo, ¿ok? Porque al final, quien es el único beneficiado va a ser los pacientes en sí, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la clase? ¿Algo? ¿A quién le pasa la diapositiva? ¿Y el libro? ¿Van a hacer un grupo o cómo es? Sí. Ya. ¿Quién va a traer? Creen un grupo para pasarle las diapositivas y los libros, pues. Concuerdo, así. Concuerdo. ¿Cómo concuerdo? No, no sé, o sea, bueno. Ya. ¿Lo ves? Sí, bueno. Y también, ¿quién tiene buena cámara? Sí, pues diga, hasta que estoy orgulloso de mi cámara, pero pucha, que la vez pasada grabé un concierto y me pidió el canal 9 que lo pasara. Recuerdo así. Porque me informan de que solamente una persona es la que va a grabar los videos. ¿Por qué? Sí, aparte que esté grabando, pero darle otro, de repente otro enfoque o que tenga más acceso a este, porque suele pasar bastante que todos están con la cámara grabando y cuando se les pide la atención del caso, a veces como que se van un poquito, pues, ¿no? Y se pierden con el tema. Y como ya es un tema un poquito delicado, pues es importante brindarle toda la atención posible, pues, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes deciden de quién es el que graba, pero solamente uno nomás va a grabar. ¿Y a quién le pasa la diapositiva? Eh, Katy.